Muy buenas tardes a todos los participantes. Estamos hoy 23 de noviembre del 2021 y los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Laringitis aguda a cargo de la doctora Rosana Arevalo Bastante. Ella es médico pediatra del Servicio de Niños del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat, así como a través de nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, desde donde estamos también transmitiendo en vivo. Muy buenas tardes, doctora Roxana Arevalo. Le escuchamos atentamente. Adelante. Buenas tardes, gracias. Sí, bueno, vamos a comenzar con el tema acerca de la laringitis aguda en pediatría. Hay que tener en cuenta que dentro del grupo pediátrico es muy frecuente tener las infecciones virales, ¿no? Y dentro de las infecciones virales, pues es una causa principal de la laringitis aguda en la etapa pediátrica. Cuando hablamos de laringitis aguda, la laringitis aguda generalmente es de etiología viral. El virus más frecuentemente aislado es el virus para influenza, el de tipo 1, pero también tenemos el de tipo 2, el de tipo 3 y todos los virus que están descritos en esta diapositiva, como el virus sincitial respiratorio, influenza, rinovirus, adenovirus, enterovirus, metaneumovirus, coronavirus. El mecanismo por el cual se va a generar, digamos, los síntomas propios de una laringitis aguda, de un CRUP, es que los virus generan cambios inflamatorios a nivel de la mucosa respiratoria, sobre todo a nivel de la laringe. Y esos cambios inflamatorios van a generar, uno, congestión a nivel de la mucosa laringea, pero también edema. Y el edema es el responsable de toda la clínica del CRUP. También van a haber cambios propios de necrosis, de escamación, y todo ello va a conllevar a que la zona subglótica esté más estrecha, estenosada, lo cual permita que haya mayor resistencia al flujo de aire en esa zona. En cuanto a la epidemiología, cuando hablamos de CRUP, esta infección viral del tracto respiratorio alto se presenta en alrededor del 3% de niños, sobre todo dentro de los subgrupos etarios que van desde los 6 meses de edad hasta los 6 años de edad. En cuanto al sexo, se menciona que suele ser más frecuente en los varones en una relación de 2 a 1. Y en cuanto a la presentación durante el año, puede presentarse en cualquier momento, pero principalmente hay mayor número de casos durante el mes de otoño. Hay determinados factores que van a predisponer por qué un paciente pediátrico va a tener, digamos, mayor clínica, mayor repercusión ante un cuadro de edema a nivel de laringe. Y es que uno es el tema anatómico. Recordemos que un paciente pediátrico va a tener menor tamaño de la vía aérea y sobre todo a nivel de la laringe. Va a depender mucho del tamaño, la forma de la laringe y sobre todo recordando que la región subglótica, que es donde ocurre la mayor cantidad de cambios inflamatorios y de obstrucción, es debido a que es la zona más estrecha de la laringe y la que mencionan que tiene mayor cantidad de tejido conectivo, por lo cual suele ser más frecuente los cambios de edema. Aparte del tema anatómico, los cambios inflamatorios propios mencionados, también se describe la hiperreactividad que pueda tener toda la mucosa de la vía aérea respiratoria de cada individuo. Hay casos en los cuales la laringitis aguda subglótica puede presentarse en más de un episodio. Y cuando tenemos el criterio de que se presenta más de 3 veces por año o al menos 3 veces por año, hablamos que es una laringitis aguda subglótica recurrente. Y en este caso, pues nosotros deberíamos estar enfocados a buscar alguna otra etiología, alguna otra causa que predisponga a que este paciente haga episodios repetidos.
En este caso, deberíamos sospechar en malformaciones congénitas, en enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero hay que tratar de pensar en los diagnósticos diferenciales. Centrándonos en el tema del CRUP, en el tema de la laringitis aguda, encuentran también de que si es que tenemos un niño que ha tenido ya el antecedente de haber tenido un CRUP o laringitis aguda subglótica y de repente está cercano a familiares que estén presentando en ese momento o en esos días síntomas respiratorios, ese niño que ha tenido ese antecedente de CRUP tiene 3 a 4 veces más riesgo de hacer otra recaída del mismo cuadro. En cuanto a la clínica del CRUP, básicamente se caracteriza porque tenemos una tos metálica, una tos perruna, una tos de foca, y también hay cambios a nivel del tono de voz. Es una voz más áfona, más ronca, y puede presentarse o no estridor. El estridor suele presentarse sobre todo en la fase inspiratoria, y si esto progresa, digamos, de acuerdo al grado de severidad, el paciente puede presentar dificultad respiratoria y nosotros podríamos encontrar retracciones a nivel supraesternal, intercostal, subcostal, encontrar aleteo nasal, un desbalance tóraco-abdominal, cambios propios de cianosis, palidez, probablemente algún grado de compromiso del sensorio. Hay que mencionar que si bien es cierto la etiología más frecuente es la viral, puede haber fiebre o no en el transcurso de esta presentación clínica. Y generalmente pues suele tener una fase prodrómica, es decir, días previos el paciente pediátrico suele tener síntomas de estornudos, rinorrea, puede haber tos, puede haber pérdida del apetito, malestar general. Hay que tener en cuenta que es importante valorar el grado de severidad del CRUP o valorar el grado de severidad de dificultad respiratoria. Y es por ello que nosotros utilizamos una escala o un score, en este caso el de Wesley, que valora ciertos parámetros clínicos y le asigna un determinado puntaje. Dentro de los parámetros clínicos tenemos el estridor inspiratorio, que damos un puntaje del 0 al 5 de acuerdo a cómo se presenta. Si el paciente no tiene estridor, damos un puntaje de 0. Si el estridor es al llanto o a la agitación, un puntaje de 1. Pero si el estridor se presenta cuando el paciente está en reposo, le damos un puntaje de 2, por lo cual es un criterio de severidad. En cuanto a la evaluación, si el paciente tiene tiraje o retracciones, si no hay, un puntaje de 0. Si es una retracción leve, puntaje de 1, moderado 2 y severo 3. En cuanto a la ventilación o a la característica de cómo ingresa el aire, de cómo está el murmullo vesicular, si no hay cambios, un puntaje de 0. Pero si hay disminución en el murmullo vesicular, damos el puntaje de 1. Y si hay una disminución moderada a severa, damos un puntaje de 2. En cuanto a la cianosis, si es que no hay, el puntaje es 0. Si la cianosis es al llanto o a la agitación, un puntaje de 4. Y si la cianosis se presenta en reposo, eso es un criterio de severidad y damos el máximo puntaje, que es 5. En cuanto a la valoración del nivel de conciencia, si vemos cierto compromiso del nivel de conciencia, damos un puntaje de 5. Cuando hacemos la sumatoria, si tenemos un puntaje menor o igual a 3, decimos si el puntaje va de 4 a 5, es un CRUP moderado. Y si el puntaje es mayor o igual a 6, es un puntaje grave. Ahora, de acuerdo a otras revisiones, mencionan que si tenemos un puntaje mayor o igual a 12, este paciente podría tener una falla respiratoria. Generalmente en el CRUP los síntomas son leves,
aproximadamente en un 60% de casos, y suelen tener una remisión espontánea, incluso sin necesidad de medicación. Y menos del 1% van a ser aquellos pacientes que van a presentar la severidad en el CRUP, de los cuales pacientes con CRUP que tengan criterios de hospitalización, aproximadamente es un 5%. Hay que tener en cuenta que en 2 a 3 días, como mencionan allí, 48 a 72 horas, el paciente con CRUP suele tener una remisión de los síntomas. Ahora, el diagnóstico de CRUP básicamente es un diagnóstico clínico por toda la sintomatología que hemos mencionado. La tos perruna, la afonía, el estridor que puede presentarse o no, y de acuerdo a la severidad, pues puede progresar a dificultad respiratoria. Pero no es necesario, no se debe hacer de rutina exámenes de laboratorio o radiografía de tórax para diagnosticar un CRUP, salvo nosotros estemos sospechando que haya alguna coinfección con alguna neumonía bacteriana o estemos sospechando de alguna otra etiología o de algún diagnóstico diferencial, como más adelante vamos a ver. Entonces, ¿cuándo nosotros deberíamos sospechar de un diagnóstico diferencial? Generalmente, cuando la presentación clínica que hemos descrito se presenta en menores de 6 meses de edad, o cuando se presenta en mayores de 6 años de edad, que son los extremos de edad que habíamos mencionado no están dentro del rango de presentación del CRUP. O cuando tenemos una presentación clínica severa del CRUP y estamos sospechando que podría haber alguna infección bacteriana asociada. O cuando tenemos este antecedente de que hay una obstrucción a repetición, una obstrucción recurrente a nivel laringio, que es motivo de estudio para buscar alguna otra patología, ya sea con una fibrobroncoscopía, buscando de repente alguna malformación congénita como laringomalacia, o de repente alguna endoscopía digestiva alta, buscando lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo también debería pensar en un diagnóstico diferencial? Cuando mi paciente no responde favorablemente a mi tratamiento y obviamente tiene una presentación inusual. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos causas infecciosas y causas no infecciosas. Recordemos que el CRUP ocurre cuando hay una inflamación, edema, obstrucción de la vía respiratoria alta a nivel de laringe, pero exactamente a nivel subglótico. Pero también pueden haber cambios inflamatorios y de obstrucción a nivel supraglótico y a nivel infraglótico. A nivel supraglótico, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en los cuales tenemos que hacer un manejo oportuno y rápido es en la epiglotitis. ¿Ok? También podría haber algunas otras patologías en las que también podría ocurrir este grado de obstrucción y el paciente presentar un estridor simplemente por compresión a nivel de laringe cuando tenemos un absceso retrofaringio, un absceso retroamigdaliano. El hecho de ingerir cuerpo extraño o cáustico o tener un traumatismo cervical o una neoplasia que por compresión puede generar estridor, también sería necesario considerar dentro de las probabilidades cuando la causa no esté clara en el paciente. Y dentro de las causas infraglóticas, pues tenemos a la laringotraqueitis aguda o traqueitis bacteriana, que puede ser causada por algunas bacterias, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, que también podría el paciente presentar clínicamente un estridor. También tenemos las laringomalacias, las traqueolaringomalacias, que son las malformaciones congénitas propias de la vía respiratoria alta, que también pueden condicionar a que el paciente curse con estridor y aquel estridor pues que no va a responder al manejo médico que demos. Y requiera probablemente más adelante una intervención quirúrgica.
Cuando hacemos la diferencia, sobre todo esta tabla la muestro para determinar si el paciente tiene una laringitis aguda, un croup o tiene una epiglotitis. Uno, la diferencia es en cuanto a la etiología, ¿no? La laringitis aguda ya hemos dicho que puede ser de múltiples causas virales, sobre todo para influenza tipo 1, mientras que la epiglotitis la causa es bacteriana, sobre todo el Haemophilus influenzae tipo B. El grado de presentación de acuerdo al grupo etario también varía, como podemos ver. Y sobre todo la presentación clínica, ¿no? Porque un paciente con laringitis aguda o CRUD, pues va a presentar la tos perruna, la tos áfona, va a haber afonía en cuanto a la voz, puede haber un estridor inspiratorio, dificultad respiratoria, se instala también rápidamente, pero generalmente hay una fase prodrómica de síntomas respiratorios altos secundarios a una infección viral. En cambio, en la epiglotitis, la presentación es súbita, es un cuadro grave en el cual está en riesgo la vida del paciente si no se maneja de manera oportuna. Es un paciente que suele cursar con fiebre y es un paciente que tiene una posición característica en cómo está en la posición sentada. Es una posición en trípode con boca abierta, luce tóxico, entonces si tenemos diferencias clínicas, pero de repente no estamos tan seguros ante qué cuadro podemos estar, en ese cuadro podría ser indicativo de hacer alguna radiografía en la cual podamos ver la laringe con alguna proyección antero-posterior y tener algunos signos clásicos, ¿no? En los cuales en el CRUP pues tendríamos el signo del lápiz y en la epiglotitis el signo de el pulgar o el dedo de guante, ¿no? Pero digamos que sería de todas maneras importante realizar una adecuada anamnesis, historia clínica, un adecuado examen físico y de acuerdo a ello valorar en qué escenario estamos. Hay ciertos criterios que hay que tener en cuenta para tomar la decisión si el paciente con CRUP se hospitaliza o no. Y el paciente que es candidato a hospitalización es el que tiene un CRUP grave, el que tiene un estridor al reposo, el que tiene cianosis, el que tiene una mala respuesta al tratamiento que yo dé, ya sea con corticoide, con adrenalina, y la dificultad respiratoria sea progresiva, aquel paciente que curse con hipoxemia, aquel que tenga un compromiso del estado del sensorio, o cuando tengo un grupo etario menor a los 6 meses de edad, o si mi paciente que actualmente tiene un CRUP grave, tiene antecedente de haber tenido ya un cuadro similar, o cuando de repente no tengamos la seguridad de que el familiar del paciente va a traerlo por si nota algún signo de alarma o para hacer un seguimiento. Entonces, el criterio de hospitalización va a depender mucho del contexto clínico de mi paciente y la respuesta que tenga al tratamiento instaurado. En cuanto al tratamiento, principalmente vamos a conversar de los glucocorticoides, de la adrenalina nebulizada. Hay que tener en cuenta que la adrenalina nebulizada ya tiene una eficacia documentada, descrita, para casos moderados y graves de CRUP. La adrenalina, al ser un vasoconstrictor, lo que hace es, a nivel de las arteriolas de la mucosa de la vía aérea o a nivel de la laringe, genera una vasoconstricción y eso genera una disminución de la presión hidrostática y eso me va a mejorar o disminuir el edema que está ocurriendo a nivel de laringe. Entonces, la dosis recomendada es de 0.5 miligramos por kilo de la adrenalina que viene en la presentación de 1 en 1000. Yo voy a nebulizar a mi paciente y voy a notar un efecto en los primeros 10 minutos de haber iniciado la nebulización. Voy a tener un pico máximo de su efecto a la media hora y la duración de su efecto va a ser 2 horas. ¿Por qué menciono ello? Porque deben haber escuchado acerca del término del efecto rebote de adrenalina, el cual consiste en que el paciente que cursa con CRUD moderado o CRUD severo
se indica la nebulización con adrenalina, notan mejoría clínica y luego el paciente puede tener una recaída o una recidiva de la misma clínica. Es decir, nuevamente presentar el estridor y todos los síntomas asociados. Y eso es debido a que el efecto de la adrenalina culminó. Entonces, como sugerencia es que todo paciente que sea nebulizado con adrenalina, debemos al menos observar unas 3 a 4 horas desde que administramos la nebulización. Eso quiere decir que vamos a esperar las 2 horas en las que terminó su efecto y observar si presenta el efecto rebote o no. Otra de las recomendaciones que dan en la literatura es que para nosotros evitar nuestro paciente pediátrico haga ese efecto rebote o digamos disminuir la probabilidad de que suceda, tenemos que utilizar de manera simultánea el glucocorticoide. Cuando hablamos de los glucocorticoides, en realidad la literatura ha hecho estudios, revisiones, en las cuales han demostrado ya un beneficio de ellos. Y cuando han hecho una comparación de los corticoides sistémicos con los corticoides nebulizados, en realidad no han encontrado una diferencia significativa en su efecto. Por lo tanto, tanto el sistémico como el nebulizado son efectivos. ¿Pero efectivos en qué? Efectivos en mejorar la clínica del paciente evaluado de acuerdo al score de Wesley. Efectivo en disminuir la estancia hospitalaria. Efectivo en disminuir la necesidad de que mi paciente necesite recibir tratamiento con adrenalina nebulizada. Y efectivo en disminuir el número de pacientes que va a requerir un ingreso a UCI pediátrica. Ahora, si desglosamos corticoide sistémico y corticoide nebulizado, dentro del corticoide nebulizado se describe a la budesonida. Y esta budesonida nebulizada lo están recomendando como tratamiento en cuadros moderados, sobre todo para prevenir o evitar que ese paciente requiera una nebulización con adrenalina, pero también lo están recomendando utilizarlo de manera asociada a la nebulización con adrenalina, siempre y cuando el paciente falló a la respuesta con nebulización con adrenalina. La budesonida, al ser un corticoide, también tiene ese efecto antiinflamatorio y se ha visto su beneficio en todo lo detallado. Lo que describen es que podemos ver su beneficio a las 2 horas de haber sido administrado y que incluso a las 24 horas de haber sido utilizado podemos encontrar todavía su efecto antiinflamatorio. En cuanto a la dexametasona como corticoide sistémico, pues es un corticoide preferible ya que lo podemos utilizar en la presentación vía oral, intramuscular, endovenoso, lo cual dependerá de cuál sea la capacidad de tolerancia a la ingesta oral del corticoide. Y la dosis recomendada, en realidad es una dosis que está en discusión, es una dosis que no está clara, es una dosis que puede ir de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo, aunque la dosis más utilizada es 0.6 miligramos por kilo. Se describe la dosis única como efecto porque no hay diferencia en dosis única respecto a dosis múltiple. La dosis máxima utilizada, 10 miligramos según la recomendación, y el efecto del corticoide en realidad también lo vamos a evaluar su presentación desde las 2 horas de ser administrado. La vida media puede ir desde 36 horas a 72 horas. Ahora, el corticoide en realidad lo podemos utilizar en cualquier grado de severidad del CRUP, ya sea un CRUP leve, un CRUP moderado, un CRUP severo, sí o sí tiene que estar dentro del esquema de tratamiento el uso del corticoide por su efecto antiinflamatorio.
De acuerdo a la última revisión de Cochrane que se realizó en el año 2018 y que ha sido publicada en realidad, es un consenso que se va actualizando, en el cual trataron de evaluar si es que había alguna diferencia significativa en el tipo de corticoide que yo utilice, ya sea un corticoide sistémico, un corticoide nebulizado, o si es que había alguna diferencia significativa de acuerdo a la dosis que yo utilice de mi corticoide en cuanto a la estancia hospitalaria, en cuanto a la tasa de probabilidad de retorno a la emergencia de pediatría o reingreso a la emergencia de pediatría, o en cuanto a los efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que se ha evidenciado es que, a diferencia de la última revisión antes del 2018, se había descrito que el efecto del corticoide, sea cualquiera de los descritos, lo habían determinado a partir de las 6 horas de la administración. Pero según la actualización del 2018, el efecto en los cambios clínicos, en la reducción del score del CRUP, ya se ve a partir de las 2 horas de su uso. Y eso se ha visto tanto con la dexametasona, con la prednisolona, con la budesonida. Y se hizo un seguimiento de su uso valorando el score a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Lo que no está muy claro es qué tipo de corticoide sea el óptimo, sea el mejor, ¿no? Porque en realidad no hay diferencia significativa en cuanto a su efecto si hacemos la diferencia por subgrupos, es decir, si comparamos dexametasona, prednisolona, budesonida. Y en cuanto a la cantidad o en cuanto a la dosis de corticoide que yo utilice, si nos centramos en la dexametasona, cuando esta revisión hace una comparación de la dosis de 0.6 miligramos por kilo con la dosis de 0.15 miligramos por kilo, lo que se detalla es que puede haber una diferencia en las 2 horas de haberse utilizado, en las 6 horas de haberse utilizado, encontrando una mayor reducción, una mejora mayor en cuanto a los cambios del score del CRUP. Pero eso se pierde o ya no se ve cuando se hace el seguimiento a las 12 horas y a las 24 horas de su efecto. Y si comparan el efecto en pacientes tanto ambulatorios como en pacientes hospitalizados en ese mismo punto de horas, lo que describen es que puede haber una mayor reducción del score en las 2 horas y en las 6 horas de haberse utilizado en pacientes hospitalizados o ambulatorios, pero eso también se pierde cuando hacen un seguimiento a las 12 horas y a las 24 horas. Y lo otro es que hacen una comparación, digamos, de la dosis utilizada, ya sea de 0.15 o 0.6 miligramos por kilo, en la posibilidad de retorno a la emergencia o de ingreso hospitalario, de una hospitalización. Si el paciente utiliza 0.15 miligramos por kilo o 0.6 miligramos por kilo, tampoco han encontrado una diferencia significativa en ello y tampoco han encontrado una diferencia significativa en cuanto a la estancia hospitalaria o número de horas que el paciente amerite estar hospitalizado si utiliza una menor dosis o una mayor dosis de corticoide, en este caso dexametasona. Entonces, eso no está muy claro, no hay un corticoide óptimo, decir que es el mejor. El único cambio que se vio de repente fue en las primeras 2 horas y 6 horas de haberse utilizado a 0.6 miligramos por kilo, pero de ahí se pierde, ¿no? Y el otro punto que también consideraron en esta revisión fue los efectos secundarios presentados en los pacientes que recibieron tanto dexametasona como prednisolona como budesonida, y en realidad son efectos secundarios, ninguno severo, ninguno grave.
lo que describen más que todo es la ansiedad, hiperactividad, presentación de vómitos. En cuanto al tratamiento, en realidad nosotros tenemos que valorar primero la condición de mi paciente, ¿no? ¿Cuál es la condición general de mi paciente? Sobre todo, en qué posición está mi paciente, requiere o no requiere apoyo de oxígeno. Yo tengo que garantizar que la vía aérea esté permeable en mi paciente y también tengo que valorar cuál es la condición o la capacidad de que mi paciente pueda ingerir líquidos, ingerir alimentos, porque de acuerdo a ello también yo voy a determinar cuál va a ser la vía de administración de mi corticoide. Obviamente yo tengo que también haber realizado mi evaluación de la condición clínica de la severidad con el score de Wesley. Si estamos ante un CRUP leve, el paciente en realidad va a recibir su corticoide sistémico, de preferencia de vía oral. Como hemos mencionado, puede ser dosis única, como hemos hablado, puede ser en las dosis descritas, que están detalladas de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo. Y si es que el paciente no tiene la capacidad de tolerar la vía oral porque está con mucha dificultad respiratoria o tiene presencia de vómitos asociados a la tos, que puede ser muy exigente, en ese caso podemos utilizar un corticoide aplicado de manera intramuscular. De preferencia, hemos dicho la dexametasona, pero eso no quita que de repente en el puesto de salud, centro de salud en el que estemos y no contemos con dexametasona, podemos usar de manera alternativa la prednisolona vía oral a la dosis de 1 miligramo por kilo día durante 3 días. ¿Ok? Y siempre es importante evaluar a mi paciente antes de dar el alta, observarlo al menos en el tiempo de 3 a 4 horas para valorar que el paciente no haga el efecto rebote. Y si mi paciente está en condiciones de ir a casa, hacer las recomendaciones, explicar signos de alarma a los familiares. Si mi paciente tiene un CRUD moderado, lo que recomiendan es tu corticoide. Ahora, tenemos el corticoide sistémico, que puede ser vía oral, en este caso la dexametasona, si es que mi paciente tiene buena tolerancia oral y si es que mi paciente no tiene tan marcado el grado de dificultad respiratoria. Y en otros países están utilizando desde cuadros de CRUD moderado la nebulización con budesonida, con la finalidad de que el paciente no requiera la nebulización con adrenalina. Ahora, en nuestro caso, en el país no contamos con nebulización de budesonida. Lo podríamos manejar con el corticoide sistémico vía oral si mi paciente tolera bien la vía oral y la nebulización con adrenalina. Y si mi paciente no tolera la vía oral, podemos aplicarlo intramuscular, el uso de corticoide sistémico y lo nebulizamos con adrenalina. Y obviamente lo recomendado es que el corticoide sea administrado de manera simultánea a la nebulización con adrenalina para prevenir el efecto rebote. Yo tendría que observar mi paciente cómo responde o no de acuerdo a los cambios en el score de Krupp, observarlo al menos unas 3 a 4 horas y si vemos que el paciente tuvo una evolución favorable, decidir por el alta. Pero si mi paciente no tuvo una evolución favorable, pues podría yo incluso repetir nebulización con adrenalina. Ahora, en los casos severos, en realidad, lo que se menciona es que el paciente tiene que recibir corticoide y tiene que recibir nebulización con adrenalina. El corticoide puede ser intramuscular, puede ser endovenoso, aunque por el mayor grado de dificultad respiratoria lo ideal es que sea un corticoide sistémico endovenoso, en este caso la dexametasona, que el paciente inicie de manera simultánea la nebulización con adrenalina y tengo que evaluar si mi paciente responde o no responde de acuerdo a los cambios en el score de Wesley. Si mi paciente responde, también tengo que observar al menos unas 3, 4 horas para valorar si ese paciente es candidato o no al alta. Pero si mi paciente no responde
persiste con el mismo score del CRUP o empeora el score del CRUP, en ese caso yo voy a recurrir a las nebulizaciones con adrenalina adicionales que se pueden dar. Y la literatura al menos describe que podemos hacer hasta 3 dosis de nebulización con adrenalina a la dosis mencionada, pero con un intervalo de separación entre nebulización con adrenalina y nebulización con adrenalina de 30 minutos. Ahora, en otros países, lo que hacen es que si el paciente fracasó a la nebulización con adrenalina, con el glucocorticoide sistémico que sea administrado, en esos casos recomiendan apoyarse con la nebulización con budesonida. Hay otros tratamientos que también están descritos y que han sido evaluados de acuerdo a revisiones, de acuerdo a literatura, en donde anteriormente se utilizaba lo que es la humidificación del aire, el uso de aire inhalado o vaporizado, humidificado, el cual en realidad lo único beneficioso que se ha visto es que permite la movilización, el aclaramiento de secreciones, pero no ayuda a mejorar el edema laríngeo, que es, digamos, el mecanismo por el cual se va a generar todo el estridor y todo el cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, para este manejo de humidificación no hay literatura que lo respalde, no hay diferencia estadísticamente significativa para su uso. En cuanto al heliox, que es la combinación de oxígeno y helio, que es un gas que tiene, digamos, menor densidad que el oxígeno puro y por lo tanto ayuda a la disminución de la resistencia del flujo de aire en la vía aérea, ya que recordemos que el CRUP implica una inflamación, edema a nivel de laringe, obstrucción de la vía aérea alta y eso aumentaría la resistencia de la vía aérea y todo flujo de aire va a ser más turbulento. Entonces, ante eso recomendaban el uso del heliox, pero lo que se ha visto es que tampoco hay una información que respalde su beneficio porque hay revisiones Cochrane que todavía no lo recomiendan. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Roxana Arévalo, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas, nos dicen, ¿esta tos perruna en qué otras patologías se puede presentar? Sí, como habíamos descrito, esta tos perruna puede presentarse en otras patologías que no necesariamente sean el CRUP, en donde el mecanismo no es una infección viral, como hemos mencionado. Entonces, hay que pensar que podríamos tener el evento de que el paciente haya ingerido un cuerpo extraño y ese cuerpo extraño en vía aérea alta va a generar obstrucción de la vía respiratoria alta y va a generar un estridor, pero ese estridor es porque la zona supraglótica está, digamos, obstruida, inflamada. ¿Ok? También puede haber la posibilidad que haya habido un traumatismo a nivel de la zona de laringe y ya hemos descrito que esa zona es muy estrecha y cualquier cambio inflamatorio, cualquier cambio de obstrucción va a generar la traducción en un estridor y eso también podría generar pues la tos perruna. Lo otro es que tengamos los pacientes con malformaciones congénitas, como habíamos mencionado, laringomalacia, traqueolaringomalacia, que también, sobre todo ellos, presentan cuadros repetitivos, cuadros recurrentes, ¿no? Lo que también se denomina como un CRUP espasmódico, ¿no? Que también podría presentarse y habría que hacer el diagnóstico diferencial. Bien, muchas gracias, doctora, por la respuesta, por la aclaración. Nos preguntan también cómo diferenciamos fácilmente una epilotitis, de una laringotranqueitis. Sí, bueno, en realidad yo creo que aquí nos va a ayudar mucho la historia clínica y el examen físico. La historia clínica porque generalmente el paciente con CRUP, ya hemos mencionado, la etiología más frecuente es de tipo viral, hay un cuadro prodrómico de síntomas respiratorios asociados antes de este cuadro
de tos perruna o de estridor que puede presentarse o no, a diferencia de la epiglotitis, que no suele tener tanto una fase prodrómica y es algo más súbito, más rápido, y digamos, donde la vida del paciente está en alto riesgo si no se da un manejo rápido. La etiología es bacteriana, generalmente este paciente va a presentar una fiebre. En el CRUP el paciente puede o no presentar fiebre. Lo otro es que hay que tener en cuenta la edad en la que se está presentando. Como podemos ver en la tabla, hay un rango etario que podría, digamos, estar dentro de los que podrían presentar CRUD. Por eso es que clínicamente lo que me podría ayudar a diferenciar es que el paciente está sentado hacia adelante, digamos, con el cuello extendido, lo que se denomina que es una posición en trípode, con la boca abierta, el paciente totalmente luce tóxico, ¿no? Lo que no vemos exactamente en un paciente con CRUD. Hay un dicho que lo encontré en una de las revisiones que me mencionaban, ¿no? El paciente con CRUD es un paciente que luce bien, a diferencia de lo que uno escucha, ¿no? O sea, más es lo que uno escucha en el CRUD por la tos perruna, pero uno puede ver que el paciente luce bien, ¿no? A diferencia de una epiglotitis en la que el paciente no luce bien, el paciente luce mal, el paciente luce tóxico, el paciente necesita un manejo inmediato, ¿no? Entonces, eso nos podría ayudar a diferenciar si consideramos el grupo etario, si consideramos la etiología, si consideramos la presentación clínica, pero como hemos mencionado, está dentro de los diagnósticos diferenciales porque obviamente lo único que yo tengo es la tos perruna, el estridor, ¿no? Y otra de las cosas que se menciona en la literatura y que nos podría ayudar también a diferenciar es el uso de imágenes, pero justo en esos casos en donde la causa pues no esté clara, no sabemos en qué escenario estamos, y radiográficamente al menos sí podemos tener un cambio, ¿no? O sea, digamos que en el CRUD veríamos el signo del lápiz o el signo del campanario, en cambio en la epiglotitis veríamos el signo del pulgar o el signo del dedo de guante, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por responder la pregunta. Nos preguntan también en el chat, ¿cuándo está indicado el uso de corticoides y qué tipo de corticoides se usan? Claro. En realidad, hemos mencionado que dentro de los corticoides eh, tenemos el corticoide sistémico y el corticoide nebulizado, que ya hay una revisión amplia, hay revisiones Cochrane en base a este tipo de medicamento que ya está evidenciado su efecto en reducir el score del CRUP, en reducir, digamos, eh, la posibilidad de reingreso a la emergencia, en reducir la hospitalización, en reducir incluso el ingreso a UCI como corticoides en general. Pero cuando desglosamos en los tipos de corticoide que tenemos, que puede ser sistémico, que ahí entra a tallar pues la dexametasona, la prednisolona, y cuando hablamos del corticoide nebulizado, que ahí entra a tallar la budesonida, y no mencioné aquí también en el Cochrane, incluso consideraron evaluar la fluticasona, pero con la fluticasona realmente no encontraron ningún cambio. Cuando desglosamos, digamos, los subgrupos de corticoide, o sea, está claro que en realidad por cada subgrupo no hay una diferencia. No podemos decir que uno es mejor que el otro, porque todos ellos han mostrado reducción en el score del CRUP, mejora en los parámetros clínicos según la escala de Wesley y otras escalas que ellos utilizaron, en diferentes horas de seguimiento, a las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 horas y 24 horas de haberse utilizado. El único cambio que encontraron en esta última revisión del 2018 fue que antes mencionaban que los beneficios del corticoide, sea sistémico o nebulizado, lo encontraban recién a partir de las 6 horas. Pero en esta última revisión ya han encontrado que a partir de las 2 horas ya se está viendo su beneficio. Entonces, como mencioné, es tan efectivo la dexametasona como la budesonida nebulizada, como la prednisolona. La ventaja de la dexametasona lo podemos utilizar con diferentes vías de administración. Y bueno, la prednisolona es una alternativa, ¿no? Si es que yo de repente no cuento con la dexametasona, que es el corticoide, digamos, de preferencia, o el más utilizado, o el más estudiado. También incluso hay estudios en los que comparan la prednisolona con la budesonida, ¿no? En esta revisión de Cochrane, ¿no? En donde incluso
mencionan de que de repente el efecto estaría un poquito más prolongado en la reducción, en los cambios del score en la prednisolona que la budesonida, ¿no? Pero en realidad no hay, digamos, una información en la que te diga que este corticoide es mejor que el otro. Entonces, acá en el país no tenemos budesonida nebulizada, así que tenemos la dexametasona y bueno, la prednisolona si es que no contamos con dexametasona. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿la adrenalina nebulizada está solo indicada en casos severos? No, no, en realidad la adrenalina nebulizada hay bastante evidencia de que tiene beneficio desde un cuadro de Krupp moderado, al igual que en un cuadro de Krupp severo. Lo que se describe es que en otros países, como tienen esta opción de budesonida nebulizada, están utilizándolo desde los cuadros de Krupp moderado y lo que han visto es que el uso de ello incluso evita o reduce que el paciente vaya a una nebulización con adrenalina. O sea, aparentemente sus pacientes pueden mejorar con la nebulización con budesonida. Pero en nuestro caso tampoco tenemos pues budesonida nebulizada, ¿no? Entonces nosotros tenemos la opción de nebulización con adrenalina desde los cuadros moderados y severos que en la literatura también está descrito. Lo que sí o sí tenemos que utilizar, sea leve, moderado o severo, son los corticoides, ¿no? O sea, independientemente a cualquier grado de severidad, en el manejo del CRUP tiene que estar el corticoide. La nebulización con adrenalina desde cuadros moderados a cuadros severos. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Nos preguntan también, ¿cuál es la primera forma de prevención de estos cuadros de laringotraqueitis o o epiglottitis? Ujú. Claro, en realidad la etiología de la laringotraqueitis básicamente es una etiología viral, ¿no? Entonces, en realidad sería básicamente, si se dan cuenta, el grupo etario es un grupo etario pediátrico de la primera infancia, que en realidad antes de la pandemia, pues eran pacientes que estaban en contacto con otros niños, pacientes que acudían de repente frecuentemente a guarderías. Entonces, digamos que esa era la posibilidad de contacto o la posibilidad del entorno que podría facilitar a que ellos hagan estas infecciones virales y puedan evolucionar a un CRUP si es que el tracto respiratorio alto a nivel de laringe se ve comprometido. Ahora en etapa de pandemia, pues digamos que se tuvo bastante cuidado en el tema de evitar un contacto, el uso de la máscara, el tema del lavado de manos, ¿no? Pero bueno, a medida que se han ido levantando las restricciones, también estamos viendo pues que pueden presentar estos cuadros nuevamente los pacientes pediátricos, ¿no? Pero básicamente es un tema de etiología viral, lo cual digamos que habría que de alguna manera seguir manteniendo los cuidados del lavado de manos o de repente evitar estar tanto en contacto con pacientes que tengan dentro del entorno familiar síntomas respiratorios, ¿no? Bien, El muchísimas tema de gracias. las inmunizaciones también para describir, ¿no? Porque también tenemos que la influenza puede generar este tema del CRUP. Y eso sí tenemos, digamos, una vacuna disponible para poder prevenir, ¿no? Las formas de presentación. Bien, muchísimas gracias, doctora, por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Mm, En realidad, creo que siempre mencionar por eso este dato importante, ¿no? Puede ser que en la institución en la que estemos sea un puesto de salud, un centro de salud, de repente no contemos con la opción de nebulizar porque no haya el equipo de nebulización, pero volver a recalcar, ¿no? Sea el grado de severidad que tengamos del CRUP, sea leve, moderado, severo, el corticoide tiene que estar en mi línea de manejo. Lo ideal, la dexametasona, es un corticoide ideal porque tenemos diferentes formas de administrar, ya sea vía oral, intramuscular, endovenoso, que en realidad pues eso va a depender del grado de tolerancia a los líquidos o a la ingesta de mi paciente pediátrico. Y si es que no tenemos la dexametasona, pues la otra opción es la prednisona o prednisolona, ¿no? Que también podríamos utilizarlo vía oral
Y bueno, si es un paciente que tiene, de acuerdo al score, un cuadro moderado severo y estamos en una institución en la cual no lo vamos a poder nebulizar con adrenalina, no le vamos a poder brindar apoyo de oxígeno, es un paciente que tiene que ser referido a una institución de mayor complejidad. Muchísimas gracias, doctora Roxana Arévalo, médico pediatra del Hospital Nacional, docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan volver a ver esta información y compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una siguiente ocasión.